Bienvenido, bienvenida al podcast de Playdrum. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast en el cual, primero, ante todo, agradecerte que sigas ahí, decirte y comentarte que ya somos 5.000 en el canal, algo que para mí es alucinante. Y nada, sé que llevo un tiempecito sin hacer podcast, pero bueno, es cuestiones de trabajo y nada, vamos a por uno más. En esta ocasión y para celebrar estos 5.000 suscriptores al canal de YouTube, pues he decidido hacer un podcast sobre el baterista que yo creo que me cambió la vida para siempre, y creo que a muchos bateristas le ha sucedido lo mismo. Ha influenciado a cientos, a miles de bateristas en el mundo. Todo el mundo hemos querido imitarle en algún momento, hemos querido sacar sus canciones, imitar sus breaks, su forma de tocar. Y del baterista del cual te quiero hablar hoy es el grandísimo y grandioso Nico McBrain. Para todos aquellos que no conozcáis a Nico, que no creo que seáis muchos si estáis dentro del mundo de la batería, alguna vez habéis oído hablar del baterista de Iron Maiden. Y si es así, bueno, pues ya te lo he comentado. Es el baterista de la banda Iron Maiden y que, bueno, hizo otros trabajos y demás. Que hay infinidad de material por ahí sobre este baterista. Y mi intención en este podcast, en concreto, es hablarte qué fue lo que a mí me sucedió cuando yo escuché a Nico McBrain. Bueno, pues lo que a mí me sucedió fue que yo ya había escuchado The Number of the Beast, era un gran fanático de la banda, sigo siendo un gran fanático de la banda, y ya para mí Cliff Bar, el baterista que tocaba en el disco de The Number of the Beast, en Killers y en el primer disco de la banda, que llevaba por título Iron Maiden, ya me gustaba mucho. Pero cuando llegó el siguiente disco, cambiaron de músico, la banda, y entró a formar parte de Iron Maiden, pues el grandísimo Nico McBrain. Y bueno, para todos aquellos que lo conozcáis y lo hayáis vivido, escuchar la intro de ese disco, Where Eagles Dare, perdonad por mi inglés, donde las águilas se enfrentan, pues a nivel baterístico fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que suene tan explosivo una entrada de una canción? Y automáticamente se convirtió en algo mítico, que todo el mundo de diferentes estilos. Yo he visto mucha gente que le gusta el jazz, o que le gusta el funky, o le gusta el soul, pero siempre han hablado de esa intro, o han tocado, o han versionado el tema, porque es espectacular, simplemente es espectacular. Ya no que luego lo puedas replicar, que evidentemente te lo coges y tengas mayor o menor técnica, despacito lo vas sacando, o si tienes más técnica, o sabes escribir, sabes leer, pues lo transcribes y lo ejecutas. Pero para mí la idea es cómo se te pueden ocurrir ese tipo de cosas. Cómo te presentas ante una canción y eres capaz de hacer una intro tan sumamente, y permitirme que haga este comentario, tan sumamente brutal. Porque es brutal. La sonoridad que tiene la batería, que ahora comentaremos también, pero sobre todo la creatividad de esa intro. Y ya por no hablar del tema en sí, de la ejecución de ese tema. Entonces, aquello a mí me rompió todos los esquemas. Y automáticamente me puse a devorar aquel disco, pero como si no hubiera un mañana. Y cada vez que lo escuchaba, me gustaba más y más y más y más la forma de enfocar y de tocar que tenía en ese disco. Y para mí hubo una cosa muy importante que me cambió mucho la idea del mundo de la batería, que era cómo a través de nuestro instrumento podemos cambiar la sonoridad de una banda, enfocarla de otra manera diferente. Porque, por decirlo de alguna manera, y esto siempre es mi punto de vista, Cliff Bar era un baterista que acompañaba muy bien. Daba un peso súper sólido a la banda,
y era correcto y justo, que no significa que seas malo por hacer eso, todo lo contrario. O sea, hay que saber capturar la esencia de la canción y como instrumentista darle lo que la canción te pide. Hasta ahí todo correcto. Pero lo de Nico era otra cosa. Hacía exactamente lo mismo, pero dentro de eso ofrecía una creatividad tremenda. Una cantidad de breaks impresionantes. Ya no técnicamente, que también, porque lo técnico al final lo puedes copiar, ¿no? Lo copias y lo vuelves a replicar una y otra vez hasta que te sale. Pero luego el hecho de decir cómo se te ocurren todas estas ideas y la gran naturalidad con la que lo ejecutaba. Luego ver la primera vez que yo vi un vídeo de Nico McBrain fue con la canción de Trooper, que era la que abría la cara B, que por aquel entonces había cara A y cara B. Y claro, verle tocar, lo primero, con una sonrisa tremenda. Lo segundo, todo lo que hacía era como si no costase ningún trabajo. Ningún trabajo. Y eso que detrás se nota que hay muchísima técnica, porque es un baterista que hasta llegar a tocar con Iron Maiden ya había tocado con muchísimas bandas y había sido músico profesional muchísimo tiempo atrás. Y entonces canciones, como te comento, de Trooper, la que arranca Where Eagles Dare, Flight of Icarus, y perdonar otra vez por mi inglés, me parece una pasada cómo poder abordar una canción desde el timbal base. Olvidarte por completo de que tienes un ride y tienes un hi-hat. Que sí, que había habido ya muchas canciones que llevaban esa forma de llevar a cabo la canción, pero no sé, fue como un antes, para mí fue un antes y un después, y fue un antes y un después dentro del mundo de la batería, del rock y del heavy, evidentemente. Y luego, pues una cosa que también me sorprendió durante muchísimos años fue, vale, ya ha grabado en este disco, ha hecho muchas cosas, ha marcado hitos que se quedarán para la historia de la música rock y de la batería, como la intro que te he comentado antes. Y luego sale el siguiente LP, el siguiente disco, el siguiente vinilo, y es sorprendente el trabajo que hace en Powerslave. Sorprendente. Y un detalle que me llamó muchísimo la atención de Powerslave fue que el porcentaje en el que utiliza el hi-hat o el ride para hacer patrones es a favor del ride. Casi todas las canciones están tocadas desde el ride, que no es que sea así, pero el porcentaje podríamos decir que es un 70-30. Y era la primera vez que yo escuchaba un disco en un baterista que fuese rock, evidentemente, que el enfoque era desde el ride. Aquello para mí fue un cambio de esquema completo, porque siempre nos focalizamos sobre el hi-hat. Y aquello, luego en su día, cuando me puse a estudiar más seriamente, era un enfoque que siempre lo tuve. Y es un enfoque que siempre recomiendo a todos los alumnos, que es tantas veces toques en el hi-hat, tantas veces toques en el ride. Te tienen que sonar bien las dos cosas. Y por supuesto, todos los juegos que hacía con la campana, o sea, era una maravilla escuchar aquello. También una cosa que me siguió sorprendiendo mucho, que en esto tenía que ver mucho también Martin Birch, el productor, es con la grandísima naturalidad que sonaban las baterías de Nico en los discos. En estos dos, que ahora te comentaré alguno más. Pero era sorprendente, no había escuchado ninguna cosa así. De hecho, Martin Birch le preguntaron una vez que cómo hacía para hacer sonar las baterías de Iron Maiden de esa manera. Y él contestó que lo único que hacía era colocar micros, que ya le sonaban así las baterías. Y de ahí creo que es parte de culpa que luego a mí me gustase tanto el tema de la afinación, el indagar en la afinación. Y uno de los bateristas que me llamó muchísimo la atención, evidentemente, fue Nico McBrain, porque las baterías eran impresionantes. Y damos un pequeño salto en el tiempo y aparece un disco que es tremendo también, que es Somewhere in Time, 2 años después. Y otra vez fue una sorpresa grandísima la de este disco. Y ahí descubrí una cosa muy importante para mí, que era la sonoridad de la caja.
cómo en cada disco la caja le sonaba de una manera. Y concretamente en Somewhere in Time empezó a probar con parches transparentes, que en aquel entonces no estoy muy seguro, pero creo que las marcas no tenían parches específicos transparentes para las cajas, eran parches para toms. Y estoy convencidísimo que Nico aquel disco lo grabó con un parche de timbal en la caja, un parche transparente, que de hecho, si no lo has probado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, porque es un sonido completamente diferente, es otra cosa, coge más apertura, que no tiene por qué ser tu sonido de la vida, pero es muy interesante investigar cómo suena tu caja si pongo un parche de un timbal, un parche transparente de 2 capas. Y en este disco, otra vez, volvió a demostrar una creatividad tremendísima, y aquí apareció un tema también que ya venía demostrando en otros discos, que era la grandísima técnica de bombo que tenía, con un solo pie, que eso ya se ha hablado muchísimo. Porque Nico McBrain, exceptuando creo que ha sido un solo tema, en un disco ya más moderno, que grabó con un doble pedal, todo lo que él ha hecho, lo ha hecho con un solo pedal. Y escuchar el primer tema que abre el disco, el Catch Somewhere in Time, es impresionante oír lo que hace con el bombo. O sea, ya simplemente como ejercicio es recomendable hacerlo, porque se coge una técnica, ir detrás de ese tema con esa figura que ejecuta es tremendo. Y luego cómo aborda temas como Wasted Years, los breaks que tiene, Sea of Madness, Long Distance of the Long Distance Runner, que tiene tela al titulito, que es un tema apasionante, y en ningún momento, nada de lo que hace, y mira que hace cosas, está fuera de contexto. La creatividad que demostraba disco tras disco era tremendísima. De hecho, es una grandísima escuela sacar breaks, patrones que Nico McBrain ha hecho en sus discos. Y aquí ya tengo una cosa también que me gustaría comentar, que yo tuve la oportunidad, era muy joven, me llevaron, de ver la gira de Somewhere in Time. Y una cosa que me di cuenta aquel día en el concierto fue la forma tan libre y tan anarquista, por decirlo de alguna manera, o por ponerle una etiqueta, que tiene de abordar los temas. O sea, yo me sabía los temas de memoria. Sabía cuándo se iba al raid, cuándo era un crash, cuándo era... Me los sabía de memoria. Todos los discos. Y verle en directo y ver, dicho así rápido, que se lo pasaba por el forro, en el sentido de cuando en el disco a lo mejor tocaban el Charles, en el directo le vi tocar en el raid, cuando había un break que era no sé qué, no lo hacía luego o sea, tiene una forma muy libre, muy free de tocar los temas. Y luego eso, si eres conocedor de Nico y le has estudiado un poquito, te darás cuenta de que el tío lleva un set muy grande y se mueve, pues dependiendo cómo... yo creo que es como dependiendo cómo está esa noche tocando. Evidentemente, tiene que seguir unas pautas de los temas, pero yo tengo muchas grabaciones, muchos directos piratas que se compraban por aquel entonces. Luego le he visto muchas veces tocar en directo. Y es tremendo como improvisa sobre sus propias ideas. Y esta idea sí que a mí me marcó como baterista. Porque dentro de tocar un estilo como el rock, puedes tener una parte más jazz, por decirlo de alguna manera, que no es así, pero más libre, más de improvisar. Siempre acotado en la estructura de un tema y demás, pero Nico ha demostrado año tras año y gira tras gira que se puede hacer perfectamente una reinterpretación constante de tus canciones sin que se vean afectadas en calidad. Y luego también hay un disco también que no lo he comentado porque me he saltado directamente a los discos de estudio, que es el aclamado
y el buenísimo directo Life After Death, que ahí se puede escuchar perfectamente. Tú te coges temas de Powerslave, aunque ahí cumplía más los cánones, pero ahí ya en este disco, porque es la gira de Powerslave, ya se escuchan muchas variaciones de los temas. Incluso los temas que había de Peace of Mind en ese directo ya cambiaba muchas cosas, pero ha sido muy progresivo. Y luego, por ejemplo, de la época de Somewhere in Time, pues pasas a la época del Seven Son of a Seven Son, y bueno, pues ese disco, para mí, ahí está la canción más cumbre de la forma de tocar. Bueno, quizás están dos de ellas, que una de ellas es In Fight the Dreams. Este tema es una auténtica pasada lo que hace con la batería, la creatividad que derrocha en este tema. Pero para mí el tema que siempre me ha gustado como ha interpretado la batería, porque realmente es muy complejo tocar ese tema, o por lo menos para mí ha sido complejo siempre ese tema, por cómo lleva el hi-hat, bueno, por los patrones y demás. Es el tema de Clairvoyant. Creo que también se pronuncia así. Perdonadme que os esté dando hoy una de inglés buena. Y nada, pues en ese tema hay ciertas cosas en las cuales yo he trabajado durante mucho tiempo y me han aportado muchísimas cosas. Y nada, te invito a que intentes sacar la canción, escuchar lo que hace y cómo lo aborda. Y evidentemente, bueno, pues para no ir contándote discos, me quedo aquí en este. Simplemente quería hacer esta reseña sobre un baterista que me influenció tantísimo, para que te animes a escucharlo con otros oídos, si te puedo aportar algo, y darle las gracias desde este humilde podcast a este grandísimo baterista por ser tan sumamente simpático y por ofrecernos tantísimos momentos buenos de música. Investiga su sonido, investiga sus breaks, investiga cómo aborda las canciones dependiendo en qué estribillo está, y si investigas todas estas cosas también probablemente te darás cuenta de una cosa que, si no la conoces, que también es muy conocida, que Iron Maiden nunca ha grabado un disco con metrónomo, porque no, según comentan ellos mismos, son palabras de Steve Harris y de Nico McBrain también, que si se ponen un metrónomo no suenan a Iron Maiden. Necesitan tener ese empujar hacia adelante cuando viene el estribillo, recojo cuando está la estrofa, esa vida que tiene. Entonces, esto también a mí me hizo plantearme cosas como hasta qué punto grabar con click es bueno. Evidentemente, yo no estoy haciendo aquí ninguna apología al que no uses el click, pero sí que esto me hizo estudiar sin metrónomo también, olvidarme un poco de eso y ser natural dentro de mi pulso, que es bastante más importante para mí coger buen pulso interno que no siempre estar supeditado a la constante máquina, ¿no? Al clic constante que te va diciendo dónde está todo. O sea, está bien estudiar cosas con el clic, pero está muy bien también estudiar cosas sin el clic. Y nada, bueno, simplemente decirte esto, darte las gracias por estar escuchando los podcasts. Gracias a todos, que ya somos 5.000, que me hace una ilusión tremenda. Y nada, en el próximo vídeo no te lo pierdas, en la próxima clase, porque tengo una noticia buena que daros y alguno de vosotros saldrá bastante beneficiado de esa noticia. Así que a seguir estudiando, a seguir mejorando, y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.